Hola chicos, bienvenidos a Crazy Pepe Revenge. Este canal trata sobre historias reales y locas, cosas que pasan en la vida real cuando las cosas se complican un poco. Mi ex esposa me entregó los documentos del divorcio en el funeral de mi madre. Me dijo que era el momento perfecto, una distracción menos con la que lidiar. Firmé todo allí mismo, en el estacionamiento de la iglesia, todavía vestido con mi traje negro. Lo que ella no tenía ni idea era que mi madre me acababa de dejar $4.22 millones y que el férreo acuerdo prenupcial que había exigido 3 años antes significaba que se iba sin absolutamente nada. Incluso su abogado no pudo evitar reírse a carcajadas cuando se enteró. Permítanme retroceder y explicarles cómo se desarrolló todo. Soy Ethan. Tengo 34 años y trabajo como maestro de primaria en Minnesota. Enseño a alumnos de 4º grado y realmente amo lo que hago, aunque el salario es bastante malo. Mi salario anual ronda los $48,000, lo que me mantiene a flote, pero no es precisamente un éxito financiero. Llevo 8 años en el sector educativo y no lo cambiaría por nada. Mi madre, Dorothy, era un ángel. Nos crió sola a mi hermana Natalie y a mí después de nuestra. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Durante mi infancia, ella compaginaba 2 trabajos sin quejarse jamás. De día, trabajaba como asistente administrativa y de noche limpiaba oficinas corporativas. Se aseguraba de que tuviéramos todo lo necesario, incluso cuando eso significaba que ella misma carecía de comodidades básicas. Esto es lo que nadie, excepto Natalie y yo, sabíamos de nuestra madre. Tenía un don increíble para administrar las finanzas. Mientras trabajaba en esos trabajos agotadores, había estado invirtiendo cada dólar que le sobraba desde los años 80. Nada extravagante, solo pequeñas cantidades constantes. Compró propiedades de alquiler durante los años 90, cuando los precios estaban bajos e invertía en acciones tecnológicas antes de que se dispararan. Para cuando entré a la universidad, ella había acumulado discretamente una fortuna sustancial. Sin embargo, nunca hizo alarde de ella. Siguió conduciendo un sedán de 15 años, recortando cupones de supermercado y viviendo en la misma casa modesta que había comprado en 1987. Ahora, déjeme contarle sobre mi exesposa, Vanessa. La conocí hace 4 años en la recepción de la boda de un amigo en común. Era absolutamente hermosa, con cabello largo y oscuro y una sonrisa cautivadora. Trabajaba vendiendo bienes raíces de lujo y obtenía comisiones sólidas, probablemente alrededor de $120,000 al año. Las señales de advertencia fueron visibles desde el principio, pero estaba demasiado enamorado para notarlas. La primera gran señal de alerta fue su familia. Sus padres vivían en una enorme mansión en un suburbio exclusivo. Su padre era dueño de varios concesionarios de automóviles y su madre se pasaba el día en clubes de campo sin trabajar. Tenían esa actitud de ricos que menospreciaban a cualquiera con un trabajo estable. En nuestra primera cena familiar, su padre me preguntó por mi profesión. Cuando mencioné a la maestra de escuela primaria, el ambiente se enfrió al instante. Su madre repitió la palabra enseñanza, como si yo hubiera anunciado que trabajaba en gestión de residuos, y luego añadió que noble de mi parte, con el tono más condescendiente imaginable. Vanessa intervino enseguida, explicando que pronto planeaba dedicarme a la administración escolar y que la docencia era solo un paso más. Yo no tenía esos planes, pero me quedé callado porque quería causar una buena impresión. Su hermano Trevor era aún más insoportable. Trabajaba en el concesionario de su padre sin hacer prácticamente nada mientras ganaba un dineral. Se pasó toda nuestra primera reunión presumiendo de su coche de lujo en un bloque de pisos del centro. Cuando mencioné mi Honda Civic del 2009, se rió y lo llamó adorable, como un coche de arranque. Pero Vanessa parecía diferente a su familia, o al menos eso me convencí. Me decía que no le importaba el dinero, que lo que importaba era mi pasión por la enseñanza y que se me diera bien. Afirmaba que su familia era materialista, pero ella no era como ellos. Mirando hacia atrás, cada palabra era una completa mentira. Salimos un año antes de que le propusiera matrimonio. La propuesta fue directa y sencilla. La llevé. Fui al parque donde tuvimos nuestra primera cita y me arrodillé con un anillo que había ahorrado durante 6 meses. No era enorme, quizá media zanahoria, pero representaba lo que podía permitirme económicamente. Su reacción al verlo. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recuperarse. Solo un breve instante, pero lo capté. Debería haber prestado atención a ese instante. Debería haberme dado cuenta de que la mujer que decía no importarle el dinero estaba decepcionada por un modesto anillo de compromiso. La planificación de la boda se convirtió en una auténtica pesadilla.
Sus padres querían un evento enorme en un club de campo con 300 invitados. Yo quería algo más pequeño y asequible. Llegamos a un acuerdo, lo que en realidad significó que renuncié a todo porque sus padres ya financiaban la mayor parte. La lista de invitados se amplió a 250 personas, de las cuales 200 eran amigos y contactos de negocios de su familia. El lugar era una finca ridícula con un precio que me puso enfermo. Su vestido costaba más que todo mi coche. Todo tenía que ser perfecto e impresionante para las apariencias. Mi madre me contactó 3 meses antes de la boda con una oferta. Quería. Aporté $30,000 para los gastos de la boda para no sentirme completamente aplastado por los padres de Vanessa. Me quedé impactado porque era mucho más de lo que pensé que podía dar. Protesté, pero ella insistió en que era su dinero y que quería que tuviera una boda de la que pudiera estar orgulloso, no solo algo orquestado por sus padres. Usé $15,000 para la cena de ensayo y mi parte de los gastos, luego guardé los otros $15,000 en ahorros. No le dije a Vanessa sobre la cantidad total porque algo me decía que mantuviera esa información privada. Luego vino la discusión del acuerdo prenupcial. 3 meses antes de la boda, Vanessa lo mencionó durante la cena. El abogado de su familia había redactado un acuerdo prenupcial que querían que firmáramos. Explicó que era solo para protegernos a ambos, dado el negocio familiar y todo lo demás. Leí el documento con atención. Los términos eran bastante claros. Lo que cada persona aportara al matrimonio seguiría siendo suyo en caso de divorcio. No habría pensión alimenticia a menos que el matrimonio durara más de 10 años. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividirían en partes iguales, pero las herencias seguirían siendo propiedad separada. Lo que impactó, lo que más me sorprendió, fue lo mucho que la favorecía. Estaba escrito con claridad, asumiendo que era ella quien tenía bienes que proteger. Había cláusulas sobre la protección de sus ingresos por comisiones, la futura herencia de sus padres y un fideicomiso cuya existencia desconocía. Le dije que quería que mi abogado lo revisara antes de firmar. Se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que era un insulto que no confiara en él. Abogado de su familia. Pero me mantuve firme en este punto. Encontré un abogado a través de un colega profesor. Se llamaba Gregory y estaba especializado en derecho de familia. Revisó el acuerdo prenupcial y me dio su opinión honesta. Este documento está diseñado para proteger a la gente adinerada de las cazafortunas. La familia de tu prometido claramente cree que eres la cazafortunas, pero honestamente, dada tu disparidad de ingresos, esto también te protege a ti. Si se divorcia, no le debes nada, y cualquier herencia que reciba seguirá siendo solo tuya. Esa última parte se me quedó grabada. Cualquier herencia seguirá siendo propiedad separada. Lo firmé, y Vanessa estaba encantada de que finalmente me convenciera. Sus padres parecían contentos de que hubiera hecho lo correcto. El matrimonio estuvo bien durante los primeros 6 meses. Ni genial, ni terrible, simplemente bien. Vivíamos en un apartamento decente de 2 habitaciones que podíamos permitirnos con nuestros ingresos combinados. Vanessa seguía trabajando en su inmobiliaria y yo en la docencia. Pero poco a poco las cosas empezaron a tomar un rumbo negativo. Vanessa hacía comentarios sobre mis ingresos. Pequeñas indirectas que parecían bromas, pero con un toque mordaz. Se quejaba de que no podíamos permitirnos vacaciones más bonitas por mi sueldo de profesora. Señalaba las casas que compraban sus clientes y suspiraba pensando que nunca podríamos permitirnos algo así con mis ingresos. Su familia era aún peor. Las cenas de los domingos en casa de sus padres se convirtieron en ejercicios y comentarios pasivo-agresivos sobre mis decisiones profesionales. Su padre hablaba del último ascenso de Trevor o de la mayor comisión de Vanessa, y luego se volvía hacia mí y me preguntaba cómo iban las clases de abecedario. Su madre me enseñaba fotos de los hijos de sus amigas, todos en finanzas, medicina o derecho, y me preguntaba cuándo planeaba ascender en mi carrera. Empecé a temer esas cenas y a buscar excusas para no ir. Vanessa se enojaba, diciendo que la avergonzaba por no ir a los eventos familiares. Le señalaba que su familia se pasaba todo el tiempo insultando mi profesión. Decía que estaba siendo demasiado sensible y exagerando. Mi madre notó el cambio en mí. Siempre le había gustado Vanessa, pero tenía sus reservas sobre la familia. Casi un año después de casarme, me tomó aparte después de una visita y me preguntó directamente si era feliz. Quería decir que sí, quería creer que lo era. Pero sentado allí, mirando a mi madre, no podía mentirle. Admití que no sabía que a veces sentía que Vanessa se casaba con quien ella creía que yo podría llegar a ser, no con quien realmente era. Mi madre asintió lentamente y dijo, «Eso no es un matrimonio. Es una decepción a punto de ocurrir». Tenía razón, por supuesto.
Siempre tenía razón con la gente. Las cosas empeoraron en el segundo año. Vanessa empezó a hablar más en serio sobre mi cambio de carrera. Había encontrado una oferta de trabajo para un puesto de subdirector que pagaba 75,000 y me la envió diciendo que podría ser perfecto. No me interesaba la administración porque me gustaba estar en el aula con los niños. Pero ella seguía, la presionaba, seguía enviando ofertas de trabajo, seguía hablando de cómo por fin podríamos permitirnos una casa si tan solo fuera práctico con mi carrera. Sus comisiones aumentaban y para entonces ya ganaba cerca de 150,000. Pero en lugar de aliviar la presión, empeoró las cosas. Ahora le molestaba ser el sostén de la familia, mientras yo me conformaba con ganar el sueldo de profesor. La pelea empezó no a gritos, sino a discusiones frías donde ella enumeraba todas las cosas que no podíamos hacer porque me negaba a avanzar en mi carrera. No podía comprar una casa en el barrio que ella quería. No podía ir de vacaciones a Europa como sus amigos. No podía apuntarme al club de campo del que eran socios sus padres. Yo le señalaba que estábamos bien económicamente, que teníamos ahorros y ninguna deuda, salvo mis pequeños préstamos estudiantiles, y que no teníamos problemas. Pero a Vanessa no le bastaba con estar bien. Quería más, siempre más. La salud de mi madre empezó a deteriorarse por aquella época. Tenía 68 años y le habían diagnosticado una cardiopatía en fase inicial. Nada que pusiera en peligro su vida de inmediato, pero suficiente para preocuparnos a todos. Natalie y yo empezamos a turnarnos para quedarnos con ella en los fines de semana para ayudar con recados y citas médicas. Vanessa lo odiaba y decía que pasaba demasiado tiempo en casa de mi madre, que ella era capaz de cuidarse sola. Cuando le expliqué que mi madre llevaba décadas cuidándonos y que ahora nos tocaba a nosotros ayudarla, Vanessa puso los ojos en blanco y dijo que estaba siendo dramática. El punto de quiebre en nuestro matrimonio llegó hace unos 6 meses, justo después de nuestro tercer aniversario. Vanessa se había vuelto cada vez más distante, trabajaba más horas y atendía llamadas en la otra habitación. Señales clásicas de infidelidad. Pero yo estaba demasiado ocupada preocupándome por mi madre como para darme cuenta del patrón. El problema cardíaco de mi madre había empeorado y entraba y salía del hospital para monitorizarla. El médico dijo que su corazón estaba más débil de lo esperado y que podría necesitar cirugía. Natalie y yo estábamos aterrorizadas. La reacción de Vanessa cuando le dije, bueno, vivió una buena vida. Al menos ha tenido tiempo de poner sus asuntos en orden. Mi madre no se estaba muriendo. Estaba enferma. Hay una diferencia. Pero Vanessa ya la daba por muerta. Fue entonces cuando empecé a buscar los recibos. Cenas caras en restaurantes en los que nunca había estado. Cargos en la habitación de hotel con nuestra tarjeta de crédito conjunta que Vanessa explicó como reuniones con clientes. Flores compradas que nunca recibí. No soy idiota y sabía lo que pasaba, pero estaba tan concentrado en mi madre que no podía lidiar con mi matrimonio en ruinas al mismo tiempo. Así que simplemente lo dejé pasar, dejé de hacer preguntas, dejé de preocuparme por dónde estaba Vanessa o con quién estaba. Mi madre se dio cuenta antes de que yo dijera nada. Un fin de semana, cuando estaba en su casa, me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina y dijo, «Te está engañando, ¿verdad?» Ni siquiera intenté negarlo, solo asentí. Me preguntó qué iba a hacer al respecto. Le dije que no sabía si me ocuparía de ello cuando se recuperara, porque no podía lidiar con ambas crisis a la vez. Mi madre se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Me dijo que necesitaba decirme algo, que se había estado reuniendo con su abogado de sucesiones para organizarlo todo por si acaso pasaba algo. Dijo que le había ido bien con sus inversiones a lo largo de los años, mejor de lo que yo pensaba, y que cuando ella se fuera, Natalie y yo estaríamos muy bien cuidadas. Ya estaba todo resuelto. No me dijo las cifras exactas, solo dijo que había ahorrado una cantidad holgada y que no nos preocupáramos por el dinero cuando llegara el momento. Supuse que se refería a unos 200 o 300,000 dólares repartidos entre Natalie y yo, suficiente para ser útil, pero no para cambiar la vida. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Hace 3 meses, mi madre fue operada. Salió todo lo bien que se podía esperar, pero nunca se recuperó del todo. Su corazón estaba demasiado débil. Pasó 6 semanas con Natalie y conmigo, haciendo turnos en el hospital. Vanessa la visitó 2 veces. En ambas ocasiones se quedó menos de 1 hora, pasando la mayor parte del tiempo en el teléfono revisando correos del trabajo. Las enfermeras pensaban que era amiga de Natalie, no mi esposa. Así de desconectada estaba de mi familia. Mi madre falleció un martes por la mañana. Le llevaba la mano cuando se fue. Me apretó los dedos una última vez y susurró, «Vas a estar bien. Más que bien. Confía en mí». Luego se fue.
El dolor era aplastante y abrumador. Me tomé una semana libre del trabajo, de lo cual Vanessa se quejó porque me estaba hundiendo. Quería que volviera a normalizar de inmediato para que pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas. Como si la muerte de mi madre fuera un inconveniente para su agenda. El funeral estaba previsto para el sábado siguiente. Pasé la semana haciendo los preparativos, escribiendo el panegírico, eligiendo la música que mi madre habría querido. Natalia ayudó en todo lo que pudo mientras lidiaba con su propio dolor. Su marido la apoyó muchísimo, cuidando de sus hijos para que ella pudiera centrarse en los preparativos. Vanessa estuvo ausente en todo momento, diciendo que tenía reuniones importantes con clientes que no podía reprogramar, que mi madre entendería que el trabajo es lo primero. El viernes por la noche, antes del funeral, estaba tumbado en la cama intentando dormir cuando Vanessa llegó tarde de otra supuesta cena con clientes. Se sentó en el borde de la cama y supe que algo iba a pasar. Dijo que necesitábamos hablar. Genial. Las 4 peores palabras del idioma inglés. Me dijo que no era feliz, que llevaba mucho tiempo sin serlo, que este matrimonio no funcionaba y que pensaba que deberíamos divorciarnos. Me quedé mirándola fijamente. Mi madre había muerto hacía 4 días. El funeral era mañana y ella estaba pidiendo el divorcio ahora mismo. Ahora, le pregunté si esto podía esperar hasta después del funeral. Dijo que pensaba que era mejor ser honesto sobre nuestra posición, que ya había hablado con un abogado y que se estaban redactando los documentos. Podríamos hacer esto rápido y sin dolor si ambos aceptábamos los términos. Le pregunté quién era. Pareció sorprendida y me preguntó a qué me refería. Dije que el chico con el que había estado saliendo. ¿Quién es él? Afirmó que no sabía de qué estaba hablando. Le dije que lo sabía desde hacía meses. Simplemente no tenía la energía para lidiar con eso mientras mi madre se estaba muriendo. Entonces, ¿quién es él? Se quedó callada por un largo momento, luego se encogió de hombros. Su nombre es Preston. Es un desarrollador de bienes raíces comerciales. Se conocieron en el trabajo. Le pregunté cuánto tiempo. Me preguntó si importaba. Repetí la pregunta sobre 8 meses. Finalmente lo admitió. 8 meses. Ella me había estado engañando durante 8 meses mientras mi madre se estaba muriendo. Dijo que la trataba como se merecía, que era ambicioso y exitoso, que no se conformaba con ser maestro de escuela el resto de su vida. Y ahí estaba el verdadero problema. No es que yo hubiera hecho nada malo, sino que no era lo suficientemente exitoso para ella. No era lo suficientemente ambicioso. No ganaba suficiente dinero. Le dije que no había problema si quería el divorcio. Nos divorciaríamos, pero ¿podríamos esperar hasta después de enterrar a mi madre para hablar de los detalles? Dijo que creía que era mejor tenerlo todo claro ahora. ¿Mejor para quién? Pregunté. Para ella. Porque desde luego no era mejor para mí estar lidiando con esto ahora mismo. Se levantó y dijo que dormiría en la habitación de invitados, que ya le había dicho al abogado que tuviera los papeles listos para el lunes y que podríamos firmarlos la semana que viene. Salió y me quedé allí sentado en la oscuridad, preguntándome cómo mi vida se había derrumbado tan completamente en menos de una semana. A la mañana siguiente fue el funeral. Me puse el traje, repasé mis notas para el panegírico y me dirigí a la iglesia, donde se celebraba el servicio. Natalie ya estaba allí con su familia, saludando a la gente que llegaba. La iglesia se llenó enseguida. Mi madre tenía muchos amigos de sus años en la comunidad, antiguos compañeros de trabajo, vecinos, gente de la iglesia, mis compañeros maestros que se habían enterado de su fallecimiento. Estaba lleno a reventar cuando empezó el servicio. Vanessa llegó 15 minutos tarde, deslizándose a un banco en él. De vuelta, no se sentó conmigo, no me saludó, solo se quedó allí mirando su teléfono. El servicio fue hermoso. El pastor habló de la generosidad y la bondad. De mi madre. Natalie pronunció un discurso entre lágrimas sobre la increíble madre que había sido. Luego fue mi turno. Me paré en el podio y miré a todas las personas que habían venido a despedir a mi madre. Empecé a hablar de su fuerza, su ética de trabajo, los sacrificios que había hecho por Natalie y por mí, cómo había trabajado en 2 empleos para mantenernos alimentados y vestidos, como nunca se había quejado ni pedido reconocimiento. Simplemente hizo lo que debía hacerse. Llevaba unos 5 minutos de panegírico cuando vi a Vanessa levantarse y caminar hacia la salida. Se iba en medio de mi discurso, saliendo del funeral de mi madre mientras yo le elogiaba. Hice una pausa a media frase, viéndola irse. Toda la iglesia lo notó, y hubo un incómodo movimiento en los bancos mientras la gente procesaba lo que veía. La cara de Natalie se puso roja de ira. Pero yo seguí.
Terminé el panegírico. Hablé de cómo mi madre siempre decía que la familia era lo más importante y de cómo me había enseñado lo que era la verdadera lealtad. Parecía. La ironía no pasó desapercibida para nadie que viera salir a mi esposa. Después del servicio, fuimos al cementerio para el entierro. Éramos un grupo más pequeño, solo familiares y amigos cercanos. Vanessa no estaba. Ni siquiera fingió preocuparse lo suficiente como para asistir al servicio junto a la tumba. Pasamos el entierro y la gente se acercó a darme el pésame, a compartir recuerdos de mi madre y a decirme lo increíble que había sido. Estaba en piloto automático, agradeciendo a la gente mecánicamente, mientras mi cerebro intentaba procesar el hecho de que mi esposa se había marchado del funeral. Después del entierro, hubo una recepción en un restaurante cercano. La había organizado Natalie y fue agradable, con gente comiendo, compartiendo historias, celebrando la vida de mi madre. Estaba de pie junto a la mesa del buffet cuando vibró mi teléfono con un mensaje de Vanessa. Dijo que estaba en el estacionamiento y que necesitábamos hablar ya. Salí y encontré a Vanessa apoyada en su auto con un sobremanila. Parecía impaciente, como si le estuviera impidiendo algo importante. Me pidió disculpas por interrumpir mi día, pero necesitaba que firmara esto. Me entregó el sobre. Lo abrí y encontré el divorcio. Los papeles estaban listos, solo faltaban las firmas. Le pregunté si no podía esperar un día más y tenía que llevarlos al funeral de mi madre. Me dijo, en realidad, es el momento perfecto. Una preocupación menos. Ahora que mi madre se había ido, ya no me distraería cuidándola y podríamos seguir adelante con nuestras vidas. Me quedé mirándola. La persona con la que me había casado acababa de decir que el fallecimiento de mi madre era el momento oportuno para el divorcio. Me dijo que los firmara, que acabara con esto de una vez. ¿Sabes qué? Tenía razón. ¿Para qué alargarlo? Saqué un bolígrafo, me apoyé en su coche y firmé todas las páginas que necesitaban mi firma. No leí la letra pequeña, no negocié, simplemente firmé. Pareció sorprendida de que lo hubiera hecho tan rápido y me preguntó si ya era hora, si no iba a oponerme. Le pregunté por qué iba a oponerme. Claramente, no quería casarse conmigo. Llevaba 8 meses saliendo con otra persona. Simplemente dijo que el fallecimiento de mi madre era el momento oportuno. No iba a rogarle que se quedara. Le devolví los papeles. Los tomó, con una expresión extrañamente decepcionada por mi falta de resistencia. Dijo que la tendría. El abogado presentó esto el lunes por la mañana y me dijo que debería empezar a buscar un nuevo apartamento porque ella se quedaba con el nuestro, ya que ganaba más dinero y podía permitírselo sola. Le dije, de acuerdo, quédate con el apartamento. Quédate con lo que ella quisiera. Ya no me importaba. Se subió a su coche y se marchó. Me quedé allí, en el aparcamiento, vestido de funeral, oficialmente separado de mi esposa el día que enterré a mi madre. Tocando fondo, ¿verdad? Solo que no sabía lo que me esperaba. La lectura del testamento de mi madre estaba programada para el lunes por la tarde. Natalie y yo nos reunimos en el despacho del abogado, un hombre llamado Lawrence, que llevaba años gestionando la planificación patrimonial de mi madre. Vanessa me había enviado un mensaje esa mañana diciendo que estaba tramitando los papeles del divorcio. Así que, para cuando llegué al despacho de Lawrence, mi matrimonio estaba oficialmente terminado. Lawrence era un señor mayor, de mirada amable y trato amable. Expresó sus condolencias por mi madre y luego fue al grano. Dijo que mi madre era muy específica sobre sus deseos y había revisado su testamento varias veces a lo largo de los años, pero la versión final se completó hace unos 3 meses. Hace 3 meses, justo después de la cirugía de mi madre, cuando sabía que su tiempo podría ser limitado. Lawrence abrió una carpeta y comenzó a leer. Los primeros artículos eran sentimentales. Las joyas de mi madre para Natalie, sus álbumes de fotos para repartir entre nosotros, efectos personales distribuidos a varios amigos y familiares. Luego llegó al tema de los bienes raíces. Dorothy tenía 3 propiedades de alquiler, la casa en la que vivía y otras 2 que compró como inversión en la década de 1990. El valor de mercado actual de las 3 propiedades juntas era de aproximadamente $1,1 millones. Estos se dividirían a partes iguales entre Ethan y Natalie. Natalie y yo intercambiamos miradas de asombro. $1,1 millones en bienes raíces. Mi madre nos había dicho que le había ido bien con las inversiones, pero esto superaba cualquier expectativa que pudiéramos tener, continuó Lawrence. Además, Dorothy tenía cuentas de inversión en varias empresas, acciones, bonos, fondos mutuos y algunas inversiones en criptomonedas que había hecho en los últimos años. El valor total de estas cuentas era de aproximadamente $2,7 millones,
que se dividirían a partes iguales entre Ethan y Natalie. La habitación empezó a dar vueltas. 2,7 millones de dólares en inversiones. Mi madre, que había trabajado como secretaria y conserje, había acumulado 2,7 millones de dólares. Lawrence levantó la vista de los papeles. También había una póliza de seguro de vida valorada en $500,000 a repartir en partes iguales, y varias cuentas bancarias por un total aproximado de $400,000, también a repartir en partes iguales. En total, el patrimonio de Dorothy estaba valorado en aproximadamente 4,7 millones de dólares. Después de impuestos y honorarios legales, cada uno de nosotros heredaría aproximadamente 2,1 millones de dólares. Me quedé sin aliento. Mi madre me había dejado 2,1 millones de dólares. Natalie lloraba. Lágrimas de alegría, de sorpresa, de agradecimiento, todas mezcladas. Su marido la abrazó con la misma expresión de asombro. Pero yo estaba haciendo cálculos. En concreto, pensaba en el acuerdo prenupcial que había firmado hacía 3 años. El acuerdo que estipulaba que las herencias eran bienes separados. El acuerdo prenupcial que Vanessa había insistido en firmar para proteger el patrimonio familiar. Lawrence no había terminado. Dijo que Dorothy también dejó instrucciones específicas de que estaba al tanto de mis dificultades matrimoniales. Sacó una carta sellada dirigida a mí, escrita a mano por mi madre. Lawrence me la entregó, pero siguió hablando. Quería asegurarse que, en caso de divorcio, esta herencia estaría completamente protegida. Trabajó conmigo para estructurar todo de modo que ni un solo dólar pudiera ser reclamado como propiedad conyugal. El acuerdo prenupcial que firmaste ayuda, pero ella fue más allá. Todo está en fideicomisos con cláusulas específicas que previenen cualquier reclamación conyugal. Abrí la carta con manos temblorosas. Mi querido Ethan, comenzaba con la pulcra letra de mi madre. Si estás leyendo esto, me he ido y lamento mucho no poder estar contigo. Pero necesito que sepas algo. He estado observando tu matrimonio durante los últimos años y he visto cómo te trata Vanessa. He visto cómo su familia te menosprecia. Te he visto atenuar tu propia luz para hacerla sentir más brillante. Así no es como se ve el amor, cariño. El amor verdadero te construye. No te derriba por no ganar suficiente dinero o no ser lo suficientemente ambicioso. Eres exactamente quien se supone que debes ser. Enseñar a esos niños, marcar la diferencia en sus vidas, eso vale más que cualquier salario de ejecutivo o título elegante. Te dejé suficiente dinero para que nunca más tengas que preocuparte por las finanzas. Tú puedes seguir enseñando porque te encanta, no porque estés estancado. Puedes dejar ese matrimonio si te hace sentir miserable. Ahora tienes opciones. Úsalas con sabiduría. Y Ethan, ese acuerdo prenupcial en el que Vanessa insistió es lo mejor que te ha pasado. Ni un centavo de esta herencia es suyo. Me aseguré de que así fuera. Con todo mi amor, mamá. Leí la carta 2 veces, y luego una tercera. Mi madre lo sabía todo. Lo había visto todo y había estado planeando este momento. Natalie leyó por encima de mi hombro y se echó a reír entre lágrimas. Dios mío, dijo, mamá básicamente te dio la venganza definitiva. No se equivocaba. Había firmado los papeles del divorcio esa mañana. Documentos basados en un acuerdo prenupcial diseñado para proteger los bienes de Vanessa. Documentos que ella se apresuró a presentar, probablemente preocupada por si intentaba reclamar parte de su dinero en el divorcio. Pero Vanessa no tenía ni idea de que mi madre me acababa de dejar 2,1 millones de dólares. Y gracias al acuerdo prenupcial en el que había insistido, ni un solo dólar era propiedad conyugal. Era mío. Completamente. Totalmente. Solo mío. Lawrence sonreía levemente. Dorothy anticipó la situación. Dijo, ¿ella? Me pidió que le diera esta otra carta para compartir con su esposa. Bueno, su futura exesposa. Después de que el divorcio finalizara, me entregó un segundo sobresellado con el nombre de Vanessa. Durante los siguientes días, todo se aceleró. Natalie y yo comenzamos el proceso de gestión de la herencia de mi madre. El abogado explicó que tomaría algunos meses liquidarlo todo por completo, pero que podía comenzar a distribuir los fondos de las cuentas líquidas con bastante rapidez. Vanessa me enviaba mensajes de texto a diario sobre mudarme del apartamento. Necesitaba que me fuera a fin de mes para que Preston pudiera mudarse. ¿Qué clase? Ni siquiera esperó a que finalizara el divorcio para mudarse con su novio a nuestra casa. Empecé a empacar mis cosas. No necesitaba mucho. Mi ropa, algunos libros, mi computadora portátil. Encontré un alquiler amueblado a corto plazo y me mudé en una semana. Le dejé a Vanessa los muebles,
los utensilios de cocina, todo lo que habíamos acumulado. Ya no necesitaba nada de eso. El divorcio avanzó más rápido de lo esperado. En nuestro estado, los divorcios de mutuo acuerdo pueden finalizarse en tan solo 30 días si ambas partes están de acuerdo en todo. El acuerdo prenupcial lo explicaba todo con claridad. No había nada que discutir. Bueno, Vanessa no sabía nada. Recibí la llamada de mi abogado un miércoles. El divorcio era definitivo. Estaba oficialmente soltera. Me preguntó si me sentía bien con cómo había salido todo. Le dije que me sentía genial. Esa noche fui en coche al apartamento de Vanessa, nuestro antiguo apartamento, y llamé a la puerta. Me contestó con cara de fastidio. ¿Qué quieres?, preguntó. Estamos divorciados. No puedes aparecer por aquí sin más. Lo sé, dije. Solo quería darte algo. Le entregué el sobrecerrado del abogado de mi madre, el que tenía su nombre. Lo cogió con recelo. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Una carta? Deberías leerla. Me giré para irme, pero me quedé lo suficientemente cerca como para oírla abrirla. Llámame mezquina, pero quería presenciar ese momento. Oí el crujido del papel, luego el silencio, y luego un sonido como si se hubiera atragantado con algo. «Espera», gritó. «Espera, ¿qué es esto?» Estaba de pie en la puerta con la carta en la mano, pálida. «¿Es real?», preguntó. «Tu madre te dejó más de $2 millones». «Sí», yo dije. Me enteré en la lectura del testamento. Al día siguiente de que me entregaras los papeles del divorcio en su funeral. A Vanessa le temblaban las manos. «Pero firmaste los papeles. Estamos divorciados. Esto es todo tuyo. Gracias a ese acuerdo prenupcial en el que insististe». Le dije, «Cada centavo es mío. Las herencias son propiedad separada. Recuerda, querías proteger el dinero de tu familia de mí. Funcionó de maravilla. Protegió el dinero de mi madre de ti». Vi cómo se daba cuenta. Había apresurado el divorcio. Me había presionado para que firmara rápido, probablemente preocupada por si intentaba reclamar parte de sus comisiones o su futura herencia. Quería terminar la relación antes de que yo pudiera obtener algo de su dinero. En cambio, terminó justo antes de que heredara una fortuna. «¿Lo sabías?», me acusó. «Lo sabías cuando firmaste los papeles». «En realidad, no lo sabía», dije. «Mi madre nunca me dijo cuánto tenía». La lectura del testamento estaba programada para el lunes, pero firme tus papeles el sábado. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. La cara de Vanessa pasó de pálida a roja. «No puedes hacer esto», dijo. «No es justo. ¿Podemos impugnar el divorcio bajo qué fundamentos?», pregunté. «¿Quieres que se acabe? Me entregaste los papeles en el funeral de mi madre. Me hiciste firmarlos en un estacionamiento. No hay nada que discutir. El dinero es mío, protegido por el mismo acuerdo prenupcial que insististe para proteger los bienes de tu familia. Es curioso cómo funcionan estas cosas». La vi procesarlo. La vi darse cuenta de que había renunciado a más de $2 millones porque no podía esperar ni una semana más para solicitar el divorcio. «Supe que ya vives con Preston», le dije. «Betty se va a decepcionar al descubrir que no eres el agente inmobiliario rico y exitoso que él creía». «Daniel, espera», dijo. «Hablemos de esto. Quizás cometimos un error». «Ah, cometimos un error», le dije. «Cometiste un error cuando me engañaste. Cometiste un error cuando te marchaste del funeral de mi madre. Cometiste un error cuando la llamaste en un momento inoportuno. Y cometiste un error gravísimo cuando me presionaste para que firmara los papeles del divorcio antes de preguntar si mi madre me había dejado algo». Su vecina había salido a ver a qué se debía tanto alboroto. Vanessa se dio cuenta y bajó la voz. «Por favor, Ethan», dijo. «Tuvimos buenos momentos. Podemos volver a tenerlos. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. Tuvimos buenos momentos cuando pensaste que podría haber potencial para ganar más dinero», dije. «En el segundo en que te diste cuenta de que era feliz siendo maestra, te retiraste. La única razón por la que estás interesada ahora es porque estoy a punto de tener más dinero que tú». «Eso no es verdad», protestó. «Es completamente cierto», dije. «Si mi madre no me hubiera dejado nada, estarías encantada con este divorcio. Estarías presumiendo con tus amigos sobre cambiarte a Preston. Pero ahora que realmente valgo algo para ti, de repente cometiste un error». Saqué mi teléfono y abrí mi mensaje. Encontré el que me había enviado la mañana del funeral. «¿Ves esto?», pregunté. «Esto es lo que me enviaste por mensaje sobre el final de mi madre».
que fue el momento perfecto. Ni siquiera tuviste la decencia de fingir que te importaba. ¿Y ahora quieres que crea que has cambiado? Vanessa tenía lágrimas corriendo por su cara. Lágrimas reales esta vez, no las falsas que usaba cuando necesitaba algo de mí. Lo siento, dijo. Lo siento mucho por todo esto. Sobre tu madre, sobre Preston, sobre todo. Creo que lo sientes, dije. Siento que no recibas nada del dinero. Su rostro se endureció y dejó de llorar. Ahí estaba la verdadera Vanessa. Tu madre debió de partirse de risa escribiendo ese testamento, dijo, tendiendo una trampa a su hijo para que fastidiara a su esposa. Ex esposa, corregí. Y mi madre no te estaba fastidiando. Me estaba protegiendo. Hay una diferencia. Caminé de regreso a mi auto. Vanessa me llamó, alternando entre disculpas y enojo. Lo ignoré todo, me subí a mi auto y me alejé de ese capítulo de mi vida por última vez. El resultado fue hermoso. La familia de Vanessa se enteró de la herencia de mi madre en cuestión de días. Los chismes de pueblo corren rápido. Se dice que sus padres estaban furiosos porque se había apresurado con el divorcio. Su hermano Trevor me llamó para intentar suavizar las cosas y sugerir que Vanessa y yo exploráramos la reconciliación. Le dije que Vanessa vivía con Preston y parecía muy contenta con su decisión. Colgó. Vanessa intentó llamar varias veces. Cuando no contesté, me envió correos electrónicos largos explicándome cómo había cometido errores terribles, pero que podríamos superarlos si le daba otra oportunidad. Como lo de Preston no tenía importancia y ella todavía me amaba. Reenvié todos los correos a mi abogado sin responder. Él encontró, los hizo muy graciosos y dijo que serían útiles si intentaba impugnar el divorcio, lo cual no pudo. Preston, el novio, aparentemente también se enteró de la herencia. Según el amigo de Natalie, que conocía a alguien que lo conocía, rompió con Vanessa a los pocos días. Supongo que no estaba interesado en salir con una mujer que acababa de renunciar a millones. Un tipo muy honesto. El negocio inmobiliario de Vanessa sufrió un golpe cuando su reputación fue golpeada. Resulta que la gente no quiere trabajar con alguien que entregó los papeles del divorcio en un funeral. Varios clientes la abandonaron, y se dice que sus padres la estaban ayudando económicamente mientras reconstruía su base de clientes. Mientras tanto, mi vida mejoró exponencialmente. Dejé la docencia no porque no me encantara, sino porque quería enseñar en mis propios términos. Utilizo parte de la herencia para iniciar un pequeño negocio de tutoría para niños desfavorecidos. Cobro a las familias según lo que pueden pagar. Algunos pagan el precio completo, otros no pagan nada. Estoy marcando una verdadera diferencia en la vida de los niños sin preocuparme por los resultados de los exámenes estandarizados ni la burocracia administrativa. Compré una casa modesta en un buen barrio. Nada ostentoso, solo un cómodo apartamento de 3 habitaciones con jardín, pagado al contado, sin hipoteca. Natalie y yo usamos parte del dinero de mi madre para crear un fondo de becas a su nombre. Becas completas para estudiantes de bajos recursos que cursan estudios de educación. A mi madre le habría encantado. Hice el viaje a Japón que siempre había deseado pero que nunca pude permitirme. Pasé 3 semanas explorando y fue increíble. Volví a salir con alguien y conocí a una mujer llamada Olivia en un evento comunitario. Es bibliotecaria, gana unos $45,000 al año y le encanta su trabajo. No tiene ni idea de lo de la herencia y aún no se lo voy a decir. Quiero asegurarme de que me quiera por quien soy, no por lo que tengo. 6 meses después del divorcio, recibí un mensaje de la madre de Vanessa. Quería quedar para tomar un café y aclarar las cosas. Acepté, con curiosidad por saber qué diría. Pidió una bebida elaborada y fue directa al grano. Vanessa lamenta profundamente cómo terminaron las cosas. Dijo que estaba pasando por un momento difícil y que tomó algunas malas decisiones. Tomó muchas malas decisiones. Estuve de acuerdo. Empezó por engañarme durante 8 meses. Su rostro se contrajo. Sí, bueno, eso fue lamentable. Y ella dijo, pero la gente comete errores. Lo importante es que ha aprendido de ellos. Estoy segura de que sí, dije. Me alegro por ella, Ethan. Continuó. Vanessa y tú eran buenos compañeros antes de que las cosas se complicaran. Quizás si lo intentaran de nuevo. ¿Te refieres a ahora que tengo dinero? Pregunté. Tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. O sea, ahora que ciertas tensiones económicas ya no son un factor, dijo. Las tensiones económicas nunca fueron un factor para mí, dije. Estaba contenta con mi sueldo de profesora. Vanessa y tu familia eran las que tenían problemas con él. Intentó hablar de la familia y el perdón desde otros ángulos.
La escuché con educación y le dije que no a todo. Finalmente, se enfadó. Estás siendo vengativa, dijo. Estás castigando a Vanessa por un solo error. ¿Un solo error? Pregunté. Contémoslos. Me hizo trampa durante 8 meses. Insultó mi carrera durante 3 años. Se marchó del funeral. Me entregó los papeles al día siguiente de la muerte de mi madre. No es un error aislado. Es un patrón de comportamiento. Todos merecen una segunda oportunidad, insistió. Le di 3 años de segunda oportunidades, dije. Ya no le doy oportunidades a la gente que no me respeta. Vanessa hizo un último intento. Se presentó en mi centro de tutoría después de hora. Estaba recogiendo cuando llamó. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Hablar de verdad? Sin abogados, sin familia, solo nosotras. La dejé entrar. No vine a pedir dinero, dijo. Sé lo que piensas, pero no. Vale, dije. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para disculparte, dijo. ¿En serio? ¿Para disculparte? No porque quiera algo, sino porque mereces una disculpa de verdad. Esperé, te traté fatal, continuó. Fuiste un buen esposo. Fuiste amable, paciente y cariñoso. Y te lo pagué criticándote constantemente, intentando cambiar quién eras en esencia. Eso estuvo mal. Te mereces algo mejor. Sí, lo merecía. Estuve de acuerdo. Lo de Preston fue imperdonable, dijo. Me enganché con la idea de lo que significaba el éxito, y tú no encajabas en esa imagen. Así que encontré a alguien que sí, pero era una imagen vacía. Vanessa, agradezco la disculpa, pero no cambia nada. Lo sé, dijo. No pido que nada cambie. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Lo que tuve y lo que tiré. No es tu dinero. Tú, la persona que eres, el maestro que se preocupa por los niños, el hombre que cuidó de su madre. Se levantó para irse. Espero que encuentres a alguien que te aprecie por quien eres, dijo. Creo que ya lo he encontrado, respondí. Sonrió con tristeza. Bien, dijo. Te lo mereces. Caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta. Tu madre tenía razón sobre mí, ¿verdad?, preguntó. Lo vio todo desde el primer día. Mi madre era buena leyendo a la gente, dije. Dile que yo también lo siento, dijo Vanessa, aunque no esté aquí para oírlo. Creo que lo sabe, dije. Vanessa se fue, y esa fue la última vez que la vi. Escuché que finalmente se mudó a otra ciudad para comenzar de nuevo. En cuanto a mí, la vida es realmente buena. Realmente buena. Estoy enseñando en mis propios términos, viviendo en una casa de mi propiedad, saliendo con una mujer que me ama por quien soy, no por lo que tengo, por lo que podría llegar a ser. El último regalo de mi madre no fue solo el dinero. Fue la libertad de vivir auténticamente sin concesiones. Ella vio lo que yo no podía ver, protegió lo que yo no sabía que necesitaba protección, y me dio la oportunidad de construir una vida que de hecho me hace feliz. El negocio de las tutorías ha crecido más allá de lo que imaginé inicialmente. Ahora tengo a otros 3 profesores trabajando conmigo, todos personas que comparten mi pasión por la educación por encima de las ganancias. Hemos ayudado a más de 50 niños en los últimos 6 meses, y ver su progreso hace que cada día valga la pena. Algunos de estos niños fracasaban en escuelas tradicionales, pero con atención individualizada y paciencia, están prosperando. De eso debería tratarse la enseñanza. No de calificaciones de exámenes ni burocracia, sino de conectar con los estudiantes y ayudarlos a descubrir su potencial. Olivia y yo llevamos 4 meses saliendo, y es la relación más sana que he tenido. A ella no le importa que conduzca un coche modesto ni que viva con sencillez. Aprecia que me apasione mi trabajo y que trate a las personas con amabilidad y respeto. Pasamos los fines de semana haciendo senderismo, visitando museos, cocinando juntos, simplemente disfrutando de la compañía mutua sin presiones ni expectativas. Es refrescante estar con alguien que valora lo mismo que yo. El acuerdo prenupcial en el que Vanessa insistió para proteger su riqueza terminó siendo justo lo que necesitaba. Eso aseguró mi futuro. A veces el karma no llega por sí solo. Llega con intereses y un documento legal que lo hace infalible. Extraño a mi madre cada día, pero estoy viviendo la vida que ella quería para mí, y esa es la mejor manera que conozco de honrar su memoria. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en el impacto que tienes en los demás y la autenticidad con la que vives tu vida. Por fin entiendo lo que quería decir.